alguna gente, no sé quién, pero que cantar es más difícil que venir y hablar, pero no, nada de eso. Bueno, yo busqué un tema que el Señor está trabajando conmigo últimamente, porque tenemos que hablar de lo que sabemos o de lo que el Señor trabaja en nosotros. Entonces el Señor me está llamando a ser una joven de oración. Por eso el tema que escogí para hablar es el llamado a la oración. Un llamado a la oración. Bueno, como siervos de Cristo, anhelamos estar en su presencia, anhelamos tener comunión con el Señor, recibir sus bendiciones y estar en comunión con Él. Deseamos orar. Antes yo pensaba que el simple hecho de, por ejemplo, yo iba de camino a la universidad y iba en el carrito, ay Señor, cúbreme, protégeme, y después iba bajando, el Señor, que seas tú ayudándome en esta clase, que eso era simplemente orar. Pero no, en Mateo 6:6 dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Quiero resaltar que dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Eso quiere decir que para estar en comunión con el Señor, para tener una relación con Dios, hay que estar a solas con el Señor, conocer quién es verdaderamente Dios, y eso se hace a través de la oración y a través de su palabra. Busquemos, yo traigo unos papelitos para que por favor el que tiene Salmos 42:1 y Salmos 63:1 lo lea. 42:1. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco. Segundo. 42:1. Uno. No, 42:1. Sí, es. Como el siervo Brahma Es Salmos. a Salmos. Ay, perdón. Se me fue. Respondió Job a Jehová. Perdón, se me sigue. Que puse el papelito en otra parte, pero ya llegué. Perdón, mis hermanos. Perdón, Reynita, que perdí la noción. Ok. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y Salmos 63:1. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne tiene en tierra seca y árida donde no hay Amén. Así como el rey David reconocía que necesitaba orar y clamar al Señor, buscarlo en la mañana, así nosotros debemos reconocer que necesitamos del Señor. Y como cristianos deseamos tener comunión con el Padre, deseamos orar. Sin embargo, en el transcurso de querer y hacer, muchas veces yo me he perdido. Entonces, yo enumeré algunas cosas que nos roban la atención de pasar tiempo de oración con el Señor. Como número 1, las cosas del mundo. A diario somos bombardeados con lo que está pasando en el mundo, con las cosas malas y con las cosas buenas. Y muchas veces centramos lo que somos en esas cosas y apartamos nuestra mirada de Jesús y de la oración y nos concentramos en eso. En Juan 17:11 dice, Y yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. amén. Y primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Como dice este versículo, los deseos de la carne y la vanagloria
no provienen del Padre. Por lo cual debemos ejercitarnos en la oración. Cuando yo quiero tener músculos, que yo hago, voy diariamente y constantemente al gimnasio. Cuando yo quiero echar piernita, como mucho, diariamente y constantemente para echar piernita. Entonces, nuestra meta debe estar enfocada en ser siervos de oración, por lo cual debemos orar constantemente. La segunda cosa que nos roba la atención son las ocupaciones. Muchas veces no nos tomamos el tiempo para orar. Las ocupaciones sabemos que no son malas, pero la historia de Marta y María nos enseña que debemos tener un orden de prioridades entre nuestros deberes espirituales y nuestros deberes cotidianos. Entonces, ¿qué va primero? Nuestros deberes espirituales. Amén. Como número 3, la insensatez. Muchas veces perdemos el tiempo en cosas que no tienen sentido. Personalmente, en mi experiencia, yo llegaba, por ejemplo, en el trabajo y entonces entraba a TikTok. Y duraba ahí media hora, entonces después me paraba rápido, hacía lo que tenía que hacer, y cuando llegaban era las 10 de la noche y yo, bueno, yo tengo sueño ya. Es que yo pasé el día entero trabajando y pasé de arriba para abajo, pero el día entero trabajando y duré media hora viendo TikTok. Entonces esa media hora que pasé en cosas de este mundo, debí pasarla en la presencia del Señor. Y esas cosas insensatas y triviales, cuando nos concentramos en eso, dejamos de orar. Y por eso comenzamos a perder la habilidad de diferenciar entre el bien y el mal, entre lo prudente y lo insensato, entre lo esencial y lo absurdo. Y luego, ¿qué sucede? Perdemos de vista lo más importante, nuestra relación con Dios. Amén. Y la palabra del Señor nos dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, antes de sentarme a revisar las redes sociales, antes de sentarme a revisar los mensajes, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Como número 4, la distancia. Nos es más fácil hablar y estar en confianza con un amigo que conocemos que con una persona que no conocemos en la calle. Cuando vamos en la calle, me es más fácil hablar con Lisbeth, con Odiris, que con una persona nueva. Entonces muchas veces estamos tan distanciados del Señor que se nos dificulta venir a su presencia, que se nos dificulta orar y hablar con Él. Entonces, para eso, para acercarnos a Dios hay que orar. Debemos comenzar a hablar con Dios a través de la oración. Como número 5, la ignorancia. A veces no entendemos la bondad de Dios y su deseo de darnos más de lo que necesitamos. En Filipenses 4:19 y Efesios 3:20. Filipenses 4:19 y Efesios 3:20. 3:20. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. Y Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice que Él suplirá algunas cosas que nos faltan, que suplirá todo lo que nos falta. Y a veces no entendemos la grandeza y la soberanía de Dios. Y por eso muchas veces no pedimos. Mira, Él dice: pidan y encontrarán, buscar y hallar, llamar. Amén. Y Jeremías 33:3. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que son ocultas. Amén. Amén. Entonces clamemos al Señor para que podamos disfrutar plenamente de su gloria y su presencia. Como número 6, la pecaminosidad. No oramos porque sabemos que pecamos contra nuestro Dios santo. Adán y Eva, cuando pecaron, se escondieron de la presencia del Señor. Entonces, ¿cuál es la solución a la pecaminosidad?
Leamos en Salmos 32:5, Santiago 5:16 y 1 de Juan 1:9. No todos juntos. Primero de Juan 1:9 dice: si reconocemos nuestros pecados, Dios, que es justo y fiel, perdonará nuestros pecados y nos purificará de toda maldad. Salmos 32:5. Mis pecados se declararé, y no me escudriño dice, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Amén. Y Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Entonces, la palabra del Señor nos enseña a confesar nuestros pecados al Señor y Él nos perdonará. Pero si no reconocemos que estamos en pecado, no podemos recibir perdón, porque yo no he reconocido que estoy en pecado. Y eso muchas veces nos aleja de orarle al Señor. Como número 7, la falta de fe. Pidamos al Señor que aumente nuestra fe y confiemos plenamente en su poder. Como número 8, el orgullo. La oración refleja la dependencia de Dios, y cuando no oramos, decimos que no necesitamos al Señor. ¿Y quién necesita al Señor? Levanten la mano. Entonces, por eso todos debemos orar. Debemos reconocer nuestra necesidad del Señor y clamar a Él en oración. Segunda de Crónicas 7:14. Si se mirare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi Dios, si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su vida. Amén. Entonces, seamos rápidos en doblar nuestro corazón y nuestra rodilla y orar al Señor. Disfrutemos de la bendición de un corazón humilde. Como número 9, la experiencia. Yo personalmente solía decir que yo no sabía orar, porque, yo no sé ustedes, pero las señoras de mi iglesia oran como magnífico. Y yo, wow, pero yo no sé decir tantas cosas. Y yo estoy, Señor Jesús, que estás en el cielo, y ya, ok, ahora que sí. Que más digo, perdona sus pecados, el Padre Nuestro, pero con otra palabra, y después la señora seguía. Y yo, wow, pero yo no sé orar. Entonces, muchas veces no oramos porque no oramos. Y debido a que no oramos, no sabemos cómo orar. Gloria a Dios. Así que simplemente nos quedamos en el no saber y no oramos. Pero la oración es como cualquier habilidad. Se trata de repetirlo y repetirlo y repetirlo para poder ganar experiencia hablando con nuestro Señor. Y no es que hay que decir muchas cosas, sino abrir nuestro corazón delante del Señor y pedir, porque Él nos dará conforme a las riquezas de su gloria. Amén. Gloria Amén. a Dios. Cuanto más oramos, más sabemos cómo orar. Y cuanto más sabemos cómo orar, más oramos. Amén. Y la pereza. Muchas veces, todos hemos sido perezosos. Pero si queremos cultivar el hábito de la oración, debemos empezar orando. Ahora, en este momento, en el instante que estemos, haciendo lo que estemos haciendo. Orar al Señor, porque su palabra dice orar sin cesar. Por lo cual debemos orar. Además de orar sin cesar todo el tiempo, apartar un momento solamente de oración, solamente de lectura de la palabra, solamente de estar a solas con nuestro Señor. Y ¿saben cuándo debemos orar? Siempre, y lo dije antes. No hay nada pequeño ni hay nada grande para presentárselo a Dios en oración. Y esta parte tocó mucho mi corazón. La parte que sigue, es corto, pero la parte que sigue tocó mucho mi corazón porque el Señor habló a mí. Cuando estés en problemas y necesidad, ora. Orar, en vez de desanimarse, significa mirar a Dios
en vez de mirar a los problemas. El Señor nos manda a orar por todo. Entonces, en toda ocasión, con oración y ruego, clamemos al Señor por lo que sea que esté pasando en nuestra vida, por lo más mínimo, por lo más grande, porque creemos en un Dios poderoso, en un Dios que resuelve. Entonces, si el Señor resuelve, vamos a orar. Amén. Entonces, cuando estés desilusionado o herido, ora. Jesús nos mandó a orar por nuestros enemigos. Y para orar por el prójimo debemos de perdonarlo. En Proverbios 28:9, ¿en qué tiene Proverbios 28:9? Bien, entonces, si no cumplimos con la ley del Señor, pues no estaremos en comunión con Él. Por lo cual, si no perdonamos, no obedecemos. Por eso, debemos perdonar. Cuando yo estaba leyendo esta parte, yo estoy leyendo el libro que habla de la oración. Entonces, llegué a esta parte y yo, wow, ¿en serio tengo que perdonar? O sea, que si yo no perdono al prójimo, no puedo orar por él. Yo estaba orando por una persona pero habíamos tenido una pelea. Entonces yo dije, Señor, mira, pon en tus manos, que deje de ser tan pi, y pi, pero ¿y entonces? O sea que yo estoy orando por él, pero no lo estoy perdonando. El Señor nos manda a perdonar a nuestro prójimo y orar y orar. Dejar de lado tantos sermones. A esa persona yo la aconsejaba. Tiene que seguir el camino del Señor. Tiene que hacer tal cosa, tiene que hacer tal cosa. Y no lo hacía. Y entonces a mí me molestaba. No, pero ¿por qué pide consejo? Pero el Señor me enseñó de dejar de dar tantos sermones y orar y orar. En Lucas 6, 27 y 28 dice, Lucas 6, 27 y 28. Amén, lo encontré. Dice, pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Amén. Y por último, cuando estés preocupado o abrumado, ora. El Señor me está enseñando y me ha enseñado a pasar de preocupación a alabanza. En vez de preocuparme, alabar el nombre del Señor y reconocer que mi preocupación ya tiene su nombre. La palabra dice que el Señor no se preocupen por nada. ¿Y qué es nada? ¿Qué es nada? Nada. Y a mí me sorprendió mucho, vamos a leer en Filipenses 4, 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Amén. Entonces, ahí Pablo no dijo, si ustedes quieren, no se preocupen por nada. Si ustedes les da la gana, no piensen en las preocupaciones. Él lo hizo como un mandamiento, por nada estéis afanosos. Fue un mandamiento y yo dije, wow, yo no estoy cumpliendo eso. Yo me estoy preocupando por muchas cosas y el Señor nos manda a no preocuparnos por nada, a confiar de todo corazón en el Señor. Y por último, cuando tengas que tomar una decisión, ora por fe y por sabiduría. Antes de tomar cualquier decisión, debemos presentarla delante del Señor. Por más mínima que sea, preguntémosle al Señor cuál es su buena voluntad. Y antes de dar cualquier respuesta, yo estoy aprendiendo a responder. Déjame orar primero y luego te contesto. Entonces todos vamos a ponerlo en práctica. Reina, ¿puedes subirte esa manta? Déjame orar primero y luego te contesto. Y cuanto más tiempo pasemos en la presencia del Señor,
más vamos a reconocer cuál es su buena voluntad. Entonces, ya vamos a saber qué responder y cuál es la voluntad del Padre. Entonces, es más fácil, algo que aprendí, es más fácil decir que no y luego decir que sí, a decir que sí y luego decir que no. Entonces, antes de hacer eso, de responder, déjame orar primero y luego te contesto. Entonces, la oración es la primera cosa. La segunda y la tercera que necesitamos como obreros cristianos. Ora, entonces, querido hermano. Ora, ora y ora. Porque el Señor nos ha llamado a la oración. Y cuando oramos reconocemos la necesidad que tenemos de nuestro Padre. Que Dios te bendiga. Amén. Gloria.